Buenos días a todos y todas. Soy Virginia Rodríguez, responsable de incidencia del Instituto de Salud Global de Barcelona y facilitadora de la Comunidad de Cooperación Internacional de la Alianza El Día Después, en cuyo nombre quiero darles la bienvenida a este acto al que han convocado Medicus Mundi y Médicos del Mundo para la presentación de su informe de referencia. Les informamos que esta sesión va a ser grabada. A través del chat les proporcionaremos información para acceder al mismo informe, así como sobre todas las personas que intervendrán a lo largo de la sesión. Para remitir las preguntas que consideren, tienen a su disposición el botón de preguntas y respuestas que encontrarán en el menú inferior de sus pantallas. Interviene a continuación Elena Urdaneta, Coordinadora General de Médicos del Mundo. Buenos días a todas las personas. Es un gusto poder presentar este conversatorio sobre la salud en la cooperación en tiempos de pandemia. Será otra oportunidad perdida. Es un lujo poder tener entre los ponentes de esta mañana a Carlos Mediano, José Félix Hoyo, Gabriel Ferrero, María Neira, así como a muchas personas que nos vais a acompañar para debatir este tema tan interesante en este año de pandemia en el que esperamos de verdad que pueda ser una buena oportunidad para que nuestra cooperación española y para que la ayuda oficial al desarrollo pueda llegar a los niveles prometidos. Voy a daros paso a Yolanda Apolo. Ella es periodista, es activista de la comunicación para el cambio social, tiene amplia experiencia de más de 10 años de trabajo en países de América Latina y de África y ella va a ser la persona que modere esta sesión. Adelante, Yolanda. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Gracias a quienes organizáis este evento. Y muchas gracias en nombre de la coordinadora de ONGs de Desarrollo, que es donde yo trabajo, y gracias a las organizaciones que presentan este informe, que es un informe pues ya histórico y de referencia para el sector. Medicus Mundi y Médicos del Mundo publican este informe desde el año 2002, un informe que es referencia para el sector, no solo en temas de cooperación, estrictamente hablando, sino sobre todo en el ámbito de la salud y de la ayuda humanitaria. Es, digamos, un foco bastante que nos permite tener una visión crítica sobre la cooperación no solamente en nuestro país, sino en el ámbito más internacional y también en la cooperación descentralizada. Una herramienta fundamental no solo para ofrecernos esos análisis, sino en última instancia para mejorar la cooperación para el desarrollo y por lo tanto la vida de miles de personas. Hacemos la presentación de este informe en un momento y en un contexto internacional marcado por la pandemia, como todas y todos sabemos, una crisis de salud que está provocando no solamente miles de muertes en todo el planeta y de personas afectadas, sino que está creando además una importante crisis económica y social que está haciendo que muchas personas se vean abocadas al abismo, ¿no? Y digo esto porque si algo ha desvelado esta pandemia es que el mundo y millones de personas en él ya vivían una crisis crónica que ha hecho que en estos momentos pues, se agudice aún más. Por lo tanto, la situación es extremadamente preocupante para millones de personas en el mundo. Ahora bien, si algo ha demostrado también esta pandemia es que para salir de ella necesitamos los cuidados colectivos, el arropo mutuo, el cuidado del planeta y por lo tanto la solidaridad y la cooperación. Sin ninguno de estos elementos seremos capaces de salir de manera colectiva de este atolladero. Paradójicamente, en este contexto, los fondos destinados a cooperación por parte de España continúan a la cola de Europa. Tras una década perdida, los fondos no acaban de recuperarse. Recientemente en Coordinadora hacíamos un análisis de los presupuestos generales del Estado para el año 2021 y observamos que de nuevo son claramente insuficientes. Nos preguntábamos si no es ahora en estos momentos, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a poder fortalecer los fondos destinados a la cooperación? Los datos que nos ofrecen este informe nos ayudará un poco a arrojar luz sobre la situación en la que nos encontramos a 10 años de que se cumpla el plazo establecido por la Agenda 2030 para que se pueda garantizar el acceso universal a la salud. Eso para muchas personas es todavía una quimera. Los datos de este informe nos
permitirán, como decía Elena, responder a la pregunta de si seremos capaces de aprovechar esta oportunidad o será de nuevo una oportunidad perdida. Contamos el día de hoy con personas expertas que nos ayudarán a entender el análisis de este informe, pero también otras muchas cuestiones que tienen que ser cruciales y que tenemos que tener en mente para llevar a cabo políticas públicas que estén a la altura y como sociedad civil demandarlas como corresponde. Paso a presentar a estas personas, a quienes pido que por favor pongan sus cámaras de vídeo para que podamos verlas. En primer lugar, contamos con la doctora María Neira. Ella es directora de Salud Pública y Medio Ambiente en la Organización Mundial de la Salud. A lo largo de su carrera ha trabajado en distintos y diversos organismos internacionales. Ha trabajado con población refugiada en Centroamérica, en países africanos en conflicto. María Neira es asturiana y últimamente la vemos pues, en muchos telediarios, en muchos espacios, explicando las consecuencias de la pandemia y las estrategias para combatirlas. Muchas gracias, María, por estar hoy aquí en este diálogo que vamos a llevar a cabo. Contamos también con Gabriel Ferrero, que él es director general de Políticas de Desarrollo Sostenible en la DG Poldes, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Es vocal asesor para la Agenda 2030 en el Ministerio de Asuntos Exteriores desde julio de 2017 y autor principal del Plan de Acción para la Implementación en España y el Examen Nacional Voluntario de España ante Naciones Unidas. Gabriel también lleva en su bagaje profesional altos puestos en Naciones Unidas y en la cooperación española y también trabajó como cooperante durante varios años en Centroamérica. Gracias, Gabriel, un gusto tenerte aquí con nosotros. Tenemos también a Carlos Mediano, que es presidente de Medicus Mundi Internacional. Es licenciado en Medicina, máster en Salud Pública y diplomado en Medicina Tropical y experto en evaluación de programas y políticas públicas. Carlos es el coordinador del informe que hoy presentaremos, con lo cual tendrá los detalles más jugosos sobre este informe. Y bueno, él también en su camino profesional ha trabajado en numerosos países de África y América Latina en situaciones de emergencias, conflicto y epidemias. Por último, José Félix Hoyo es vicepresidente de Médicos del Mundo, especialista en urgencias hospitalarias, medicina humanitaria y emergencias epidémicas. José Félix es director del Máster de Acción Humanitaria Sanitaria en la Universidad de Alcalá de Henares y cuenta también con una amplia experiencia en terreno en múltiples misiones humanitarias, en conflictos, en situaciones de epidemia y de catástrofes naturales. Muchas gracias también a ti, José Félix. Es un lujo poder tener un panel de esta altura para poder debatir sobre las cuestiones que pone sobre la mesa este informe. Quisiera hacer mención, antes de comenzar el diálogo, al hecho de que este informe puede ser consultado en línea en una web que se llama Coopera Salud. Presenta de forma interactiva el contenido de este informe y nos permite consultar a través de pues, bases de datos, mapas interactivos. Podemos acceder también a monografías de años anteriores, de informes anteriores, en fin, que os ofrece toda la información detallada con mucha interacción y repito, se llama Coopera Salud. Dicho esto, vamos a comenzar, para empezar un poquito más animados este diálogo, con un vídeo que nos pondrá de una manera muy breve y de una manera bastante ágil las cuestiones más relevantes de este informe sobre las cuales vamos a debatir. Vemos el vídeo. ¿Cuánto te importa la salud? 2020 nos ha enseñado que sin salud no hay nada. Por eso es un derecho que tenemos todas las personas, pero no todas lo disfrutamos en la misma medida. La COVID-19 ha demostrado que en muchos países el derecho a la salud no está garantizado. La desigualdad es una enfermedad de consecuencias graves e incluso mortales. Por suerte, existe una vacuna contra ella.
La ayuda oficial al desarrollo es el compromiso de los países de la ONU de construir un mundo más justo e igualitario. Un mundo en el que el derecho a la salud esté garantizado. Médicos del Mundo y Medicus Mundi llevamos 2 décadas vigilando muy de cerca esta promesa. Y tenemos malas noticias. Cuando más necesaria es la vacuna frente a la desigualdad, menos esfuerzo hay para impulsarla. La desigualdad también se cura. Hagamos lo posible. Bueno, pues aquí hemos visto unas pinceladas de este informe. Quisiera también hacer mención a una cuestión que de perfil también señalaba este vídeo, que es todas aquellas enfermedades que no son necesariamente el COVID-19 y que requieren también atención y que estamos viendo que en estos momentos quizá están viendo como la vacunación, por ejemplo, del sarampión o de otras enfermedades se están debilitando. Hace escasos días veíamos también que un derecho humano como es el agua comenzaba a cotizar en el mercado de futuros con las consecuencias que esto puede suponer también para garantizar la salud, ¿no? El agua es esencial para garantizar la salud en muchos aspectos. Dicho esto, vamos a comenzar el diálogo, que como digo, como no podemos estar en una sala todas nosotras juntas, pues vamos a intentar que sea ágil y que nos permita tener la sensación de estar tomando un café mientras analizamos este informe, ¿no? Entonces vamos a ir recorriendo el informe a través de, bueno, 2 bloques principales, por así decirlo, que es un poco, haremos una fotografía de cómo está la situación en el mundo para luego aterrizar en las propuestas que se están llevando a cabo para hacer frente a un reto tan enorme y tan global como el que tenemos en este momento. Comienzo con Carlos Mediano, a quien le preguntamos lo siguiente. Carlos, ahora que tenemos cierta perspectiva, que desde el inicio de la pandemia, ¿no? Porque ya son meses, de hecho el primer caso ya ha cumplido más de un año, pero digamos que son meses que venimos trabajando de una manera global frente a la pandemia. Carlos, ¿tú crees que podemos definir qué necesitan los sistemas sanitarios para poder afrontar en mejores condiciones una crisis como la que estamos viviendo o simplemente para mejorar la salud de sus poblaciones? Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme. La pregunta, hombre, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir para qué queremos un sistema sanitario. Yo creo que todo el mundo entiende que sirve para solucionar los problemas de salud. Y como bien has comentado, Yolanda, y bien se ha visto también en el vídeo, hay muchos problemas de salud, no solamente la pandemia. ¿Cuál es el mayor problema de salud que tenemos en el mundo? Pues no es una enfermedad, es la inequidad en salud. La inequidad que hace que cada día mueran todos los días 830 mujeres por problemas de embarazo y parto, que quiero recordar que no es una enfermedad, o 14.500 menores de 5 años, para los cuales tenemos la solución, o sea, tenemos el conocimiento y tenemos los medios para acabar con ello, ¿no? Y esto lo podemos extender a todas las enfermedades. Entonces, bueno, pues un sistema sanitario que tendría que hacer primero solucionar los problemas, pero de manera equitativa. Luego yo creo que esta pandemia nos ha abierto un poquito más los ojos ante 2 cuestiones que nosotros siempre hemos puesto encima del informe, y uno de ellos es que cómo se interrelacionan todos los problemas de salud, ¿no? Como ya se ha comentado, ¿no? Cómo se han afectado todos los programas de lucha contra las enfermedades, sean infecciosas o no infecciosas por esta enfermedad, y visibiliza esa interconexión entre los problemas, ¿no? Y esto implica que necesitamos pues trabajar de una manera más holística, más general. ¿Cómo? Pues posiblemente la cobertura sanitaria universal, que es un objetivo que en teoría tenemos que cumplir en 2030, sería una herramienta para ello, ¿no? Una cobertura que tiene 3 elementos: más población cubierta, más servicios a la población y menos pago individual y más pago mancomunado. El pago individual empobrece a las personas.
El segundo elemento que nos enseña esta pandemia es que la salud tiene un componente más allá de la sanidad, o varios componentes. Hemos visto la interrelación de la salud con la economía, con la protección social, con la ecología, con el género, con educación. Entonces, si queremos trabajar la salud, no podemos trabajar solamente la sanidad, sino que tenemos que trabajar lo que se llaman determinantes sociales y comerciales de la salud. Bueno, entonces si tenemos este diagnóstico, yo creo que la respuesta es rápida. Lo primero que tenemos que hacer es invertir en salud. Falta mucho en invertir, pero no solamente en cantidad, sino en calidad. ¿Cómo pueden hacer estos sistemas sanitarios mejor su trabajo? Yo creo que con 3 grandes elementos. Fortalecer unos sistemas públicos de salud, que son los que garantizan esa equidad que pedíamos al principio. Fortalecer a todos los niveles, a nivel de planificación, de dirección, de gestión, de recursos tanto humanos como materiales. Hace ya varios años, creo que 5 o 6, ya denunciábamos la situación tan precaria de los profesionales sanitarios en el mundo, la carencia que había, ¿no? Y no se ha hecho nada hasta el momento. Un sistema sanitario que yo creo que también esta pandemia nos ha demostrado que tiene que ser un poquito menos rígido y tenemos que tener sistemas más adaptables a la realidad, ¿no? En este momento yo creo que todo es como muy estanco y necesitamos sistemas un poquito más flexibles. El segundo elemento que necesitaríamos sería una atención primaria de salud fuerte. En esta pandemia al principio parecía que la atención primaria de salud era más un problema de infección que una posible solución. Luego eso se ha cambiado, ¿no? Pero esta atención primaria de salud no puede ser vista solamente como el primer nivel de atención de salud. Tiene que ser vista como el elemento que permita la participación activa de la población en la gestión de los problemas de su salud. Y si bien al principio de la pandemia era muy difícil hacer eso, yo creo que estamos echando un poco de menos ahora cómo la población puede participar en las respuestas, al menos locales, ante las situaciones que estamos y seguimos viviendo, ¿no? Y el último elemento que yo creo que tenemos que destacar es la salud pública. Tenemos que fortalecer la salud pública, no solamente para que dé respuesta a posibles pandemias, a tener un sistema de vigilancia epidemiológico importante, a que esa salud pública tenga ese nivel nacional y global que es necesario, ¿no? para controlar estas pandemias, sino para que trabaje esos determinantes de la salud que hemos hablado previamente. Creo que estos son los elementos que deberíamos potenciar. Invertir en salud y pensar que todo tiene una base y es que la salud debería ser contemplado principalmente como un derecho. Gracias, Carlos. Bueno, ya Carlos ha empezado a poner algunos de los puntos esenciales que vamos a ir tratando. A mí me gustaría hacer incidencia en alguno de los que él ha comentado y para ello me dirijo ahora a José Félix Hoyo. Vemos cómo mientras la pandemia golpea con fuerza a las poblaciones más vulnerables, estas siguen sufriendo crisis humanitarias que ya existían, ¿no? En algunos casos crisis enquistadas, como puede ser la situación en Siria o la situación en Yemen, en República Centroafricana, pero también otras que se han producido en estos momentos en los que estamos viendo la pandemia, como hemos visto en Centroamérica con el impacto de los recientes huracanes en esa región del planeta. José Félix, ¿qué impacto está teniendo la pandemia en estas crisis humanitarias que ya existían antes de la aparición o en situaciones que si bien no son consideradas crisis humanitarias, están muy cerca de serlo? Bueno, hay situaciones de extrema inequidad en el mundo y concretamente hay situaciones como son los conflictos bélicos y la extrema pobreza y los países que tienen un índice de desarrollo humano muy bajo, que viven en una continua crisis, que se acentúan mucho más con esta pandemia. Lo cierto es que mañana es el día de la cobertura sanitaria universal, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer una celebración un tanto débil porque durante este tiempo hemos descendido mucho, ¿no? en ese intento de logro que teníamos pendiente para el año 2030 dentro del objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo cierto es que las crisis humanitarias continúan y que ahora mismo, tanto por el aumento del número de conflictos como por las consecuencias del cambio climático, consecuencias sobre la salud alimentaria, sobre la educación, sobre la violencia de género,
hemos ido aumentando el número de personas que están en situación de extrema necesidad y que dependen de la comunidad internacional y de la acción humanitaria para estar protegidas. Esos requerimientos que van aumentando poco a poco no están cubiertos. Nunca han estado cubiertos y ahora en este momento incluso menos, ¿no? Porque es posible que tengamos la tendencia de intentar pensar que esto no es una crisis añadida, sobreañadida, sino que es la misma crisis y no seamos capaces de invertir los fondos necesarios para recuperarnos de esta crisis. Lo que nos ha enseñado sobre todo esto, y que tiene mucha relación también con lo que nos ha dicho Carlos anteriormente, es que las crisis no son estrictamente, no vienen sobre la nada, ¿no? Y que realmente lo que nos hemos dado cuenta en el mundo, tanto en el mundo occidental como en el mundo de los países de índice de desarrollo humano bajo, es que los programas de reducción de riesgo en desastres y la preparación de los sistemas de salud a través de sistemas de salud pública que sean medianamente o mínimamente resilientes y que tengan la capacidad de afrontar una crisis como esta son fundamentales a la hora de trabajar en las crisis humanitarias. Es decir, que probablemente tendremos que repensar nuestras intervenciones y repensar cómo vamos a hacer nuestros programas. Es cierto que hace un tiempo ya se planifican los programas de acción humanitaria con una perspectiva de teoría del cambio para intentar que se planifiquen más a largo plazo y que creen resiliencia para que no vuelvan a ocurrir esas crisis y que no las crisis se reproduzcan una vez tras otra. Yo creo que en este momento, con esta pandemia encima, deberíamos replantearnos ese tipo de trabajo y hacerlo de una manera un poco más sostenible. Es cierto que muchas de las personas que están desplazadas ahora en el mundo, migrantes y personas refugiadas, están sufriendo una situación extremadamente complicada porque, ciertos discursos relacionados con la atención a estas personas y con el miedo que da esta pérdida de control de la salud pública a través de estas personas, o con el miedo que se transmite, que no es real, pues ha sufrido un deterioro, y en muchos lugares del mundo los derechos de estas personas se ha aprovechado para que desaparezcan, ¿no? También tenemos que plantearnos que desde el punto de vista de la movilidad del personal humanitario, de la movilidad de la logística humanitaria de la que dependen todas esas personas, se ha perdido muchísima capacidad. Hemos visto como en nuestros programas internacionales, en lugares tan complicados como Siria o Sudán del Sur o Ucrania o República Centroafricana o República Democrática del Congo, teníamos dificultades para mantener la intervención, no solamente dificultades técnicas, sino para mantener la intervención, y hemos tenido que reprogramar algunos de nuestros programas para poder seguir trabajando en ellos. Viene ahora un reto muy importante, que es el reto de la vacunación. Yo creo que hablaremos probablemente de ello después, y que probablemente en algunos lugares donde solamente estamos de representantes de algunas organizaciones, tendremos que poner toda la carne en el asador. Y además plantearnos que las epidemias nos hablan muy claro de un problema, que es un problema general, y es que el riesgo de una persona es el riesgo de todas las personas. Y ese riesgo está también incluido en las situaciones de crisis, catástrofes, emergencias humanitarias en las que estamos atendiendo completamente. Es una pescadilla que se muerde la cola si no solucionamos los problemas de todos, si no repartimos de forma adecuada la ayuda para todo el mundo, pues al final terminará repercutiendo con nosotros. Esta no va a ser probablemente la última crisis epidémica. Deberíamos aprender a través de ella cómo mejorar la respuesta internacional. Muchas gracias. Tomo esa última frase de José Félix de cómo mejorar la respuesta internacional para dar un paso más y poner el foco en la cooperación española. La cooperación española ha elaborado una estrategia específica de cara a esta pandemia que estamos viviendo, y hoy contamos con Gabriel Ferrero para poder analizar un poco mejor en qué consiste esa estrategia, ¿no? Gabriel, ¿podrías explicarnos cuáles son las principales propuestas de esa estrategia y cómo es posible llevarlas a la práctica y dar respuesta a estos enormes retos cuando los fondos de cooperación son aún escasos? Gracias, Yolanda. Y permíteme, antes de
de abordar la cuestión, agradecer a Medicus Mundi y a Médicos del Mundo por la invitación a estar hoy aquí. La verdad es que vuestro informe de salud en la cooperación en la acción humanitaria es un informe de referencia social y lo es para nosotros todos los años, y os quiero dar la enhorabuena, como siempre, por la profundidad y la calidad. A nosotros nos sirve de espejo, de impulso, de acicate y también de un mecanismo de rendición de cuentas que nos es extraordinariamente útil. Y ya puedo adelantar que compartimos gran parte de vuestro análisis y gran parte de las conclusiones que planteáis, con las que estamos alineados en gran medida, incluyendo el dato del dramático de que solo el 2,39% de la ayuda oficial al desarrollo bruta se dedicaba a salud el año pasado. Pensando en el año pasado y cuando entraba en la videoconferencia, recordaba que hace un año nos encontrábamos en este mismo evento en la COP, en la presentación del informe, donde teníamos la emergencia climática. Era la emergencia que nos movilizaba, que teníamos presentes socialmente, como organizaciones, como gobierno, en primer plano. Y yo creo que poco podíamos imaginar en aquel momento que hoy, a la siguiente edición, estaríamos en estas circunstancias, en un momento de emergencia mundial que ha paralizado o ha sido capaz de paralizar al mundo como la que estamos viviendo. Y me viene a la mente que en realidad lo que estamos viendo es una metáfora, es una trágica metáfora de lo que son las múltiples emergencias interconectadas que estamos viviendo, emergencias de clima, emergencias de biodiversidad, emergencias en los suelos, en la salud de los ecosistemas, emergencias medioambientales en general, de daño a la flora, a la fauna y, por supuesto, a la salud humana. Y, como bien mencionabais en la introducción, la emergencia de la exclusión, de la pobreza y de las desigualdades que está detrás, en gran medida, de muchas de estas emergencias que he mencionado. Estamos ante una falla que vemos sistémica, un fallo que no es solo de salud, no es un fallo solo sanitario, es un fallo que refleja y nos pone dramáticamente delante de nuestros ojos lo que es en realidad cualquiera de estas crisis que he mencionado si la concentráramos en un periodo corto de tiempo y con toda la intensidad que en realidad sí que tienen, o probablemente mucho más. Y hago esta introducción porque este es realmente el enfoque con el que hemos abordado esta crisis desde la cooperación española como colectivo, como movimiento, pero también desde, creo que más allá de lo que tradicionalmente entendemos como cooperación española, porque esta respuesta ha estado y está planteada y movilizada por todas las administraciones, por todo el Gobierno de España, en todos sus departamentos, por todos los actores sociales y por todo de diferentes tipos y diferentes procedencias. Y, en definitiva, es una estrategia de respuesta a nivel país, a nivel social, a nivel de sociedad. Bueno, ¿cómo hemos planteado esta estrategia? Bueno, decía, desde este abordaje sistémico, desde la consideración de la crisis en la que vivimos, entre sus múltiples interrelaciones y en tres ejes. Uno es el temporal. No consideramos que estamos viviendo una crisis puntual, creemos que estamos viviendo una crisis que interconecta, como decía, crisis que se presentan ya, pero que van a ser mucho más agudas en el futuro. También los hemos intentado abordar desde una perspectiva multisectorial, desde una perspectiva no vinculada exclusivamente a la salud, sino que abarque de una manera sistémica todos los factores, y desde una perspectiva del ámbito de respuesta, desde lo local hasta la gobernanza global. Por eso hemos partido de una visión que es fundamentada en este diagnóstico, una visión que viene a plantear que tenemos que proveer de una manera rápida soluciones sistémicas a esta crisis que es también sistémica. Una visión clara que es el Acuerdo de París sobre el clima y la Agenda 2030 como el camino que nos tiene que sacar o el faro que nos tiene que sacar o nos tiene que orientar en la respuesta en este momento y de cara al futuro. Establecíamos tres prioridades desde un enfoque de derechos, del derecho a la salud y en general de todos los derechos, tres prioridades que evidentemente la más urgente eran los efectos más inmediatos de la pandemia, que tiene que ver con lo humanitario y también con el refuerzo de los sistemas de salud en todos sus componentes y de una respuesta directa, evidentemente, en el ámbito de la salud. Una segunda prioridad que recogía los derechos y las capacidades humanas en mucha mayor amplitud. Y una tercera prioridad que hacía referencia a los medios de vida y a los sistemas socioeconómicos y su resiliencia en general. Planteábamos tres
en que son en realidad 4 ámbitos de respuesta. El humanitario, evidente, el multilateral, desplegando toda la potencialidad que tenemos como Estado en el ámbito multilateral para canalizar una respuesta que se base en los principios del multilateralismo, que refuerza la Organización Mundial de la Salud como el centro de gobernanza de la respuesta y de salud global en general. Una tercera respuesta en el ámbito de las asociaciones con nuestros países con los que tenemos más relación, con las organizaciones no gubernamentales, con la academia, con, en definitiva, todo el resto de actores. Y una cuarta dimensión que es de abajo arriba, es involucrando desde la dimensión comunitaria, desde la dimensión más local, hasta la dimensión global, como antes mencionaba. Y para finalizar, lo que hicimos un esfuerzo importante es de acompañar de un marco presupuestario a toda esta estrategia, estimativo, porque esta estrategia evoluciona casi día a día en su implementación conforme se van desarrollando los acontecimientos, pero un marco presupuestario estimativo que, con todas las limitaciones que se puedan tener, pues consideramos que le da credibilidad y un volumen sustancial. Lo dejo aquí, Yolanda, para después. Gracias. Gracias. Bueno, lo que está quedando claro es que estamos hablando de una crisis que se suma a otras muchas y que está interconectada, sin duda, con una realidad que tiene múltiples vértices. Los datos sobre el impacto de la pandemia arrojan un panorama bastante preocupante desde el punto de vista global, ¿no? En todo el mundo. Hoy contamos con María Neira y es una suerte poder contar con ella porque nos puede ofrecer un análisis muy detallado y con gran conocimiento sobre la situación en todo el planeta. Nos gustaría, María, que pudieras decirnos si es posible hacer una fotografía sobre la situación de la salud global en todo el planeta en este momento. ¿Qué medidas se están tomando frente a esta situación, ¿no? Y bueno, si estamos siendo capaces de dar respuesta a un reto de tales dimensiones. Muchas gracias y un placer estar con vosotros. Seguramente entre todos los que estáis ahí también tenéis esa visión ya muy definida y muy clara. Me permito solo a lo mejor añadir alguna pincelada que desde nuestro lado creo que es fundamental. Creo que efectivamente lo nombraba ahora el representante de la cooperación. Aquí ha habido unos fallos sistémicos, es decir, sería muy pretencioso creer que el problema es un virus y que tenemos que tener una estrategia que controle la transmisión de ese virus y que con eso el problema de la pandemia quedaría resuelto. La pregunta fundamental que todos tenemos que tener en nuestras mesas de trabajo para que luego desde nuestro ámbito, sea la cooperación internacional, sea la respuesta a nivel nacional, sea un médico de atención primaria, tenemos que entender cómo llegamos hasta aquí, qué fue lo que nos llevó hasta aquí. Y está claro que podríamos pasar mucho tiempo definiéndolo, pero está claro que hay una serie de factores muy claros que han contribuido a favorecer que bueno, haya sido este virus en este momento, pero que podamos estar enfrente a otras crisis en el futuro. Esos factores son muy claros, es una deforestación muy agresiva, son políticas agrícolas a veces muy contaminantes, son comercialización y consumo de animales salvajes sin que haya ningún tipo de regulación y legislación al respecto, es una urbanización masiva, es una urbanización no planificada en muchos casos y es una contaminación y una especie de destrucción de los ecosistemas que en el fondo son los que nos dan de comer, de beber y de respirar, ¿no? Hemos entrado en una especie de agresión y de lucha total contra los ecosistemas, contra la biodiversidad, en la que evidentemente hemos salido perdedores. Estamos contaminando todo lo que tocamos, sea agua, sea producción de alimentos, sea el aire que respiramos y todo eso tiene que parar. Esa mala relación que tenemos con el medio ambiente
hay que terminarla, entre otras cosas, aunque solo sea de forma totalmente egocéntrica, desde el punto de vista de salud humana, porque no nos va a ir bien en esta lucha. La prueba nos está yendo muy mal, ha habido un salto de especies y se ha roto esa barrera entre las especies y se ha roto precisamente por esas condiciones de estrés ambiental que han favorecido que estemos donde estemos ahora. ¿Qué hay que hacer? Recuperar todos esos fallos sistémicos, y ahí creo que la cooperación tiene un rol también muy fundamental. Esta mañana in extremis se aprobó ese acuerdo sobre clima en la Unión Europea. Hay un EU New Green Deal que también recoge una serie de parámetros muy importantes en lo que nosotros reconocemos como una recuperación saludable y verde. Ese es lo que llamamos el manifiesto para una Healthy and Green Recovery después del COVID-19. Tenemos que ser muy conscientes también de que esta recuperación tiene que estar acompañada de una recuperación económica y social fundamental. Nadie puede ser excesivamente altruista o utópico en pensar que la recuperación de la salud tiene que ser sin considerar todo el impacto económico. Y por eso lo que proponemos son medidas que, además de proteger la salud, van a tener también un impacto económico muy positivo en esa recuperación que tanto necesitamos y en esa recuperación social. Son 6 prescripciones para esa recuperación. Y la primera de ellas pasa por, como os decía, recuperar esa relación perdida, esa batalla en la que estamos con los ecosistemas. Y creo que ahí también hay mucha advocacy, o sea, hay mucha sensibilización que desde las ONGs, que desde los grupos como los vuestros se puede hacer en influenciar ese tipo de prácticas que en el fondo, si respetamos el acuerdo del clima, si luchamos contra las causas de calentamiento global, también estamos luchando contra las causas de contaminación del aire, que mata 7 millones cada año, y las causas de toda esta destrucción económica de nuestro tejido social que estamos teniendo en este momento. O sea que la primera prescripción sería recuperar esa relación con la naturaleza. La segunda es algo súper irónico en el que, de nuevo, creo que las ONGs esto lo sufrís más que nadie cuando estáis en el terreno. A mí por lo menos me pasaba y lo frustrante es que 20 años después sigue siendo una constatación dramática, ¿no? Que no hay acceso al agua potable, saneamiento y la higiene. Es increíble, irónico y frustrante el pilar de las recomendaciones de salud pública que tenemos en este momento para luchar con la transmisión de un virus es lavarse las manos, ¿no? Y resulta que casi la mitad de la población en el mundo no puede lavarse las manos, que el 40% de los centros de salud en el África subsahariana no tienen acceso a agua potable o a una fuente de energía para mantener no ya un sistema de enfriamiento de 80 bajo cero, sino un simple frigorífico que nos pueda mantener una vacuna esencial o simplemente un suero o cualquier cosa que podamos necesitar para alumbrar nuestro centro de salud en la noche para atender a los pacientes, ¿no? O sea que cerrar ese gap, eso también va con la equidad. Hay que aprovechar esta recuperación para esa brecha que nunca tendría que haber existido de gente que no tiene acceso a lo más fundamental, que es el agua, el saneamiento y también esa electrificación mínima para sobrevivir. Eso tiene que ser como sin discusión, ¿no? El paso y lo que va a quedar después de esta crisis. La tercera prescripción tiene que ver con los sistemas de energía. ¿Qué tipo de fuentes energéticas estamos usando? Todavía estamos usando carbón, todavía estamos usando combustibles fósiles y no solo, hay unas incoherencias en políticas por un lado, fomentar la transición energética sostenible y limpia y renovable y por otro lado todavía pagar subsidios al carbón o a combustibles sólidos. Eso tiene que acabarse porque nos está costando mucho al sistema sanitario, está generando muchísima enfermedad, esa combustión de esos combustibles sólidos, está generando muchísimos determinantes sociales y ambientales de la salud. Vuelvo de nuevo a usar el ejemplo de la contaminación del aire que mata 7 millones. Es que no nos damos cuenta de que son 7 millones cada año que podríamos evitar
con unas fuentes de energía mucho más limpia. Creo que los profesionales de la salud, en el sentido amplio de la palabra, tenemos que cada vez movernos más en ese sentido, influenciar más en ese sentido. Cuarta prescripción sería unos sistemas de producción de alimentos más sostenibles desde el principio, donde no se usaran tantos pesticidas, fertilizantes y se tuviera una política agrícola de los países que reciben cooperación internacional más en el interés de su propia población y no en la exportación que pueda tener pocos beneficios después del retorno en los países exportadores, que no, los ciudadanos no se benefician. Quinta, las ciudades, la planificación urbana. Tenemos tantos problemas en nuestras ciudades de contaminación, tráfico, una movilidad que no responde a las necesidades de una población, sobre todo una población menos favorecida económica y socialmente. Esas inequidades se marcan todavía mucho más en esas grandes ciudades. Y la sexta prescripción es, como os decía, el Acuerdo de París. Vamos a ejecutarlo mucho más rápido en el nombre de la salud, porque eso es lo que nos va a permitir estar más protegidos en el futuro y parar de dar esos subsidios a los combustibles fósiles. Hay todavía 400.000 millones de dólares que van cada año a subsidios en combustibles fósiles y luego nos cuesta 5 trillones arreglar en los sistemas sanitarios en el mundo y pagar por el atendimiento a esas enfermedades generadas por esos subsidios. O sea que esas externalidades de esos subsidios tienen que ser incorporadas en nuestra ecuación y en nuestros mensajes de sensibilización porque están causando todo este daño. Creo en la recuperación, creo que no puede haber oportunidades perdidas y creo que más que nunca los profesionales de salud nos va a tocar liderar este cambio porque es la salud la que va a dirigir, la que va a motivar y la que va a ser un poco el motor de esta transformación y este cambio fundamental de arreglo de fallos sistémicos que hemos tenido. Y si no, no veo quién va a ser. Tiene que ser en el nombre de la salud y aprovechando ahora que la gente tiene mucho miedo, la sociedad está muy sensible a todo lo que pueda volverles más vulnerables desde el punto de vista de debilitar su salud o hacerles más frágiles en frente de una crisis que esta vez fue un virus, pero la próxima está ya ahí y se llama cambio climático. Gracias. Gracias, María. Bueno, yo creo que a esta altura del diálogo queda bien claro que no se trata de algo estanco, sino que esta pandemia tiene muchas conexiones con otra serie de crisis que también se están produciendo en el mundo y que afectan unas a las otras de manera determinante. Me vais a permitir que ahora le demos la palabra a Daniel López Acuña, que él es asesor independiente de salud, exdirector de acción sanitaria en crisis también de la OMS, y le damos la palabra ahora porque Daniel ha participado en el informe y bueno, yo creo que puede también ofrecernos un análisis y unas opiniones que son interesantes para el diálogo que estamos llevando a cabo. Gracias, Daniel, cuando quieras. Muchas gracias, Yolanda. ¿Me escucháis bien, verdad? Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de hacer un breve comentario en esta sesión que me han solicitado los organizadores. Segundo, felicitar a Medicus Mundi y a Médicos del Mundo por este informe. Este año y en otros años, yo creo que, como se ha mencionado, es un informe sólido, importante, referente y que ayuda a establecer reflexiones sobre el estado de la cooperación internacional y de la ayuda y de la acción humanitaria en lo concerniente a las materias de salud. Así que, bueno, creo que, como siempre, es una pieza de gran utilidad. Yo quería solo comentar dos cosas en torno a la discusión y a la temática del informe de este año. La primera es que considero que es muy importante que no desatendamos en la cooperación internacional en materia sanitaria y en la cooperación que tiene que ver con la acción humanitaria, lo relativo al fortalecimiento de la salud pública. Muchas veces este es un renglón que queda apartado o al que no se le da la importancia adecuada. Y yo creo que el mejor elemento para resumirlo todo tiene que ver con que cuando se aprobó el Reglamento Sanitario Internacional en 2005,
se establecieron una serie de core capacities o capacidades centrales que cada país tendría que tener para poder cumplir con ese reglamento sanitario internacional y asegurar una seguridad sanitaria global. Y hoy por hoy, el 65% de los países no cumplen con esas core capacities que fueron definidas. Y la cooperación al desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo en particular no ha tenido un importante volumen de recursos ni de acción centrado en fortalecer esas capacidades que tienen que ver no únicamente con la intervención contra enfermedades o con el acceso a la atención sanitaria, sino que tienen que ver fundamentalmente con el reforzamiento de las funciones esenciales de salud pública, de vigilancia epidemiológica, de capacidades de sistemas de información, de recursos humanos para este propósito, que están particularmente desatendidas. Y eso ha sido una de las debilidades fundamentales en poder contender de manera adecuada contra la pandemia de COVID-19. Entonces, en pocas palabras, un llamamiento a prestarle atención a estos aspectos, a incorporarlo en la agenda de la cooperación, a incorporarlo en la agenda del desarrollo sanitario internacional, porque es lo único que nos puede llevar de manera efectiva a un esquema de verdadera seguridad sanitaria global. El segundo punto, que es la pequeña contribución que he hecho en el informe, que está en un recuadro, tiene que ver con que esta pandemia nos ha planteado que hay problemas en los procesos de gobernanza mundial y europea, e incluso los hay en los ámbitos nacionales también, con respecto a la seguridad sanitaria. Y yo creo que en razón de lo que se está acometiendo de un panel independiente de revisión de la gestión de la propia Organización Mundial de la Salud con respecto a la pandemia, va a ser muy importante examinar las insuficiencias del marco existente del Reglamento Sanitario Internacional, que es bueno para la información, para las alertas, para compartir los elementos que tienen que ver con identificar un problema, pero es débil con respecto a la acción colectiva para llevar a cabo el control de una pandemia como esta o de futuras pandemias. Y esto se replica también en el marco de la Unión Europea y creo que son elementos que influyen en darle efectividad a la cooperación internacional en salud y a la acción humanitaria en salud. Me detengo ahí. Muchas gracias por la oportunidad de comentar. Pues muchas gracias, Daniel. Hasta ahora, como os comentaba al inicio de este diálogo, hemos abordado un poco la situación más general. Vamos a ir aterrizando ahora en cuáles son las medidas que se están llevando a cabo, ¿no? Que se están tomando tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional para hacer frente a esta pandemia que, como estamos viendo, no se trata de una crisis aislada, sino que viene a sumarse a otras muchas que existían. Vamos a aterrizar un poquito más en los informes, en los datos del informe, de la mano de Carlos Mediano, que nos va a explicar un poco mejor cuáles son esos detalles. ¿Qué nos dicen esos datos sobre cómo apoyamos la salud y los sistemas sanitarios en otros países desde aquí, desde nuestra cooperación? Muy bien. Si podemos poner la primera diapositiva, por favor. Básicamente lo que vamos a hacer de alguna manera es ver primero cómo está evolucionando la cooperación y después veremos la salud en especial, ¿no? Específicamente. Bien, aquí tenemos en esta gráfica tres grandes líneas. La línea azul es el conjunto de donantes, la línea roja es la cooperación europea y la línea verde es la cooperación española. Esto se refiere al esfuerzo que hacen los países en cooperación, a qué porcentaje de su renta nacional bruta destinan a cooperación. Si vemos la azul, que es la media de todos los países donantes, vemos que en los últimos 20 años prácticamente se ha estabilizado, ¿no? En 0,30, 0,31, 0,32, 0,28. Estamos en esas líneas, ¿no? Esto supone que en 2019 se destinó a cooperación en general, no estamos hablando solo de salud, a cooperación en general 152.700 millones de dólares. ¿Eso parece mucho? Bueno, puede parecerlo, pero tenemos que tener presente dos cosas. La primera, si comparamos esa cifra de 152.000 millones de dólares
con los 1,9 billones de dólares que destinamos en el mundo cada año a la compra de armamento, pues la verdad es que la primera reflexión que te viene a la cabeza es si lo que queremos es un mundo en conflicto o un mundo en cooperación, ¿no? Y el segundo es que, bueno, en 2020, hace ya 50 años que los países donantes se comprometieron a dar el 0,7. Este 0,30 es menor incluso como porcentaje que en 1975. El cumplimiento del 0,7 se ha incumplido muchas veces en estos 50 años. Se ha vuelto a firmar, a reafirmar y a reafirmar. La próxima es en 2030. En teoría, en 2030 los países donantes se han vuelto a comprometer al 0,7. Claro, si veis la línea, la verdad es que no puede ser muy optimista, porque realmente vemos que es como si se hubiera estancado la cooperación en ese 0,30. Entonces, claro, nosotros solicitamos y pedimos que se cumpla este compromiso, porque ese 0,7 no es baladí, no es porque sí. Es un 0,7 donde se asume que aunque no sea todo, sí que puede ayudar de verdad a desarrollar el planeta, que es lo que queremos hacer. Entonces, necesitamos un esfuerzo importante en los próximos 10 años para alcanzar ese 0,7. Solo 5 países, solo 5 en los últimos años han alcanzado el 0,7 y solo uno, el Reino Unido, es porque lo decidió por ley. Nosotros lo que pedimos es que el resto de donantes, hay 29, también lo hagan por ley, incluida España. Bien, vemos la línea roja, la cooperación es Europa, la Unión Europea. La Unión Europea es el mayor donante mundial en cooperación. Y como veis está más comprometido que la media de los donantes en el tema de la cooperación, aunque no alcance el 0,7. Y luego estamos la línea verde, que es la cooperación española, que hubo unos momentos en 2007, 2008, 2009, donde su media era más alta incluso que la media europea, ¿no? Sin embargo, a partir de 2009, 2010, su cooperación, la cooperación, bueno, fue una política prescindible en España. Como vemos, la media de los donantes no hizo ese descenso, solo lo hizo España y algún otro país. Entonces, en este momento estamos en 0,21. Esto nos pone en el puesto de 29 países, en el puesto 21, por detrás de Hungría. Creemos que si bien vamos a tener que hacer en los próximos años un gran esfuerzo en la cooperación, España va a tener que hacer, y otros países, un esfuerzo mayor, porque tenemos que alcanzar ese 0,7. Hay un compromiso en esta legislatura de alcanzar el 0,5 a final de legislatura. Bien, este último año que hemos podido concretar, porque nosotros analizamos desembolsos, fue 2019, aumentó 178 millones de euros la cooperación española. A este ritmo de crecimiento tardaríamos 15 años en conseguir ese 0,5. Por lo tanto, tiene que ser un impulso intenso y sostenido en el tiempo el que tenemos que hacer en cooperación general. Pasamos a la siguiente. Si hablamos de salud, ¿qué peso tiene la salud en la cooperación? En el conjunto de donantes, más o menos se está moviendo una horquilla entre el 12 y el 18% en todos los años, más o menos un 15%, este último año casi el 13%, para que es lo que destina a salud. Bueno, España está en el 2,42 y vemos que desgraciadamente no solo ha perdido cantidad, sino que ha perdido peso. Cuando más dinero se daba, el peso de la salud llegaba casi al 10%, ahora estamos en un 2,42. Comparativamente hablando con ese 13 de media, estamos muy alejados. Entonces, España tiene que destinar mucho dinero a la cooperación, pero a cooperación en salud mucho más. Y el último elemento que quiero destacar es que el 44% de esta cooperación, de los 63 millones, es cooperación de la ayuda descentralizada, que es una cooperación singular de España y que es muy positiva. Pero, por último, decir, 63 millones, 63,6 millones a salud. El conjunto de donantes destinaron más de 22.000 millones. Tenemos que esforzarnos porque España no puede estar en el furgón de cola en cuanto a salud. Creemos que tenemos, no solamente por cantidad, sino por cosas que tenemos que decir, que tener una presencia mucho mayor a nivel mundial. Gracias. Gracias, Carlos. Es evidente por los datos que efectivamente los fondos no son suficientes y tampoco son coherentes con los compromisos firmados, como bien dices, hace 5 décadas, ¿no? 50 años de ese compromiso del 0,7 que parece que nunca llega. El director general de la OMS y el secretario general de Naciones Unidas han llamado reiteradamente en esta crisis que estamos viviendo a la necesidad de que se asuman las responsabilidades y que además se haga desde una óptica fundamentalmente de solidaridad, ¿no?
La respuesta solo puede venir, han afirmado, de la mano de la ciencia y de la solidaridad. José Félix, voy ahora contigo. ¿Está siendo la comunidad internacional generosa a la hora de responder a la crisis que nos plantea el COVID-19? Y en el caso de España, ¿podrías decirnos cómo responde ante esa crisis, y a esta crisis que es una de tantas crisis humanitarias? Bueno, lo primero quiero hacer un pequeño recuerdo de algo que ha comentado María con respecto a que la última presentación de este informe fue en la COP25, donde hablamos de cambio climático y salud y donde apuntamos que las epidemias eran un grave riesgo en el futuro de nuestro mundo, ¿no? Desgraciadamente, esto ha llegado antes de lo esperado, ¿no? Y probablemente no sea la última ocasión, ¿no? Cuando hablamos de una comunidad internacional generosa, probablemente tengamos que hablar, igual que hemos hablado previamente, del global. No solamente son datos económicos, que aportaré ahora alguno de ellos, pero también de la perspectiva, de esa perspectiva global de la que estamos haciendo eco todas y todos aquí. Hablamos de salud pública, de atención primaria, hablamos de cambio climático, hablamos de gobernanza. O sea, quiere decir que la generosidad se mide en una escala de sostenibilidad, y yo creo que todavía nos queda mucho trabajo para hacer por delante, ¿no? Las crisis evidentemente son oportunidades y yo creo que podríamos aprovechar esta crisis como una oportunidad. Desgraciadamente, crisis anteriores, y yo recuerdo para haber participado en las lecciones aprendidas de la Unión Europea con respecto a lo que pasó en la epidemia de ébola, y fueron, bueno, pues todo lo que se planificó, pues ahora mismo no se ha cubierto, ¿no? Y antes de invertir en crisis, recordemos que hay que invertir en salud pública y que hasta que lleguen las vacunas, y en la próxima epidemia, hasta que lleguen las vacunas, tendremos que tener unos sistemas de salud pública que sean suficientemente potentes como para que no tengamos que lamentar tantas víctimas y tantas personas que van a quedar con déficits crónicos. Entonces, yo creo que la primera cuestión es centrar a que se llama generosidad. Respecto a los fondos en concreto, pues sorprendentemente, bueno, todos los años en las crisis humanitarias queda más o menos un 40% de los requerimientos de Naciones Unidas para cumplir con el presupuesto que se necesita para atender a todas las personas. Eso significa que el 40% de las personas se quedan con sus necesidades poco atendidas o no atendidas. Quiere decir que hay personas en el mundo que mueren porque no llegamos a ellas, y que eso no sería, ese déficit para cubrir no sería tan importante. Este año, sorprendentemente, los fondos destinados a acción humanitaria han descendido y no han aumentado, como podría pensarse en el caso de una crisis tan grave como la que estamos teniendo. Las necesidades humanitarias van a seguir creciendo durante los próximos años, y a medio y largo plazo la comunidad internacional se tiene que plantear si el problema de una persona es el problema de todas las personas, cómo va a solucionar este asunto. Llevamos años, y esto es una pena porque el informe ya tiene mucho tiempo y siempre estamos solicitando exactamente lo mismo, y cada vez nos encontramos o con mínimas subidas o un balance que es difícil de interpretar, sobre todo en los últimos años, o con incluso descensos tan brutales como hubo en el año 2011 y 2012, ¿no? en la cooperación internacional. Bueno, hay un requerimiento, un plan global de respuesta humanitaria COVID-19 que se lanzó por Naciones Unidas y que tenía unos requerimientos de casi 10.000 millones de dólares solicitados, y hasta ahora solo se ha recaudado pues más o menos entre el 35 y el 40% de esos fondos. Es necesario que se aumenten los fondos de cooperación, o sea, los fondos destinados a la crisis, porque las crisis agudas van a seguir, y las crisis crónicas también, y eso significa que esta crisis necesita más fondos por encima de lo que se calcula. Respecto a la cooperación española, pues lo cierto es que la acción humanitaria en la cooperación
cooperación española. Yo recuerdo los tiempos en que íbamos a trabajar con AECID y con la Oficina de Acción Humanitaria y nos proporcionaban a través de sus sedes en los países y de las OTCs información de los países, y ahora en muchas ocasiones ocurre al revés. Yo creo que la cooperación es una marca de país, es una marca de la intención de un país, ¿no?, con respecto al mundo, y tiene mucha importancia, ¿no? Y siempre estamos, bueno, agradecidos al trabajo que podemos hacer con todas las personas que trabajan en la cooperación española y en la cooperación descentralizada, pero siempre nos queda la idea de que ahora muchas veces damos información sobre lugares en lugar de recibirlas, y yo creo que como país sería bueno que volviéramos a recuperar esa posición que todavía no está, ¿no? La cooperación española ha destinado 62 millones de euros, que es un 2,35% de la ayuda oficial al desarrollo. Es una cifra, pues, en la que muchas organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, pues, se mueven como presupuesto, ¿no? Y esto no son organismos privados, organizaciones no gubernamentales, y no la cooperación o lo que se destina a acción humanitaria en un país. También tenemos un bajo aporte a los fondos que se dedican a salud, y bueno, pues lo cierto es que nos gustaría que se cumplieran las propuestas del gobierno, ¿no?, de ir subiendo poco a poco la cooperación hasta llegar al 0,5% al final de la legislatura, intentar alcanzar esa cooperación del 0,7% por ley en la que llegamos tantos años, y que, por supuesto, la intervención en las crisis vaya secundaria. Por otra parte, la cooperación descentralizada tiene un papel cada vez más importante. Ojalá y sigamos teniendo ese papel y vaya aumentando, pero la cooperación descentralizada es solamente una pequeña parte del global, y tenemos todavía un amplio margen de mejora para hacer esto. Estaremos acompañando, por supuesto, vigilantes con el informe, pero acompañando para que se puedan cumplir estos retos que llevamos tanto tiempo reclamando. Gracias, José Félix. Yo creo que has dejado el guante encima de la mesa para que sea ahora Gabriel quien pueda explicarnos un poquito con más detalle qué está haciendo la cooperación española, que si vamos a ser capaces de alcanzar ese 0,5 prometido para final de legislatura, y cuál es el papel que España va a jugar a nivel internacional. Como decía José Félix, esto es una marca, ¿no? Y es importante saber si España va a asumir el papel que le corresponde a nivel internacional a la hora de afrontar los grandes desafíos que presenta esta pandemia y las múltiples pandemias que la acompañan. Gabriel. Muchísimas gracias, Yolanda. Veo también en el foro que hay además unas preguntas interesantísimas, que espero que dé tiempo también a abordar. No me gustaría tampoco centrar específicamente la atención solo en los presupuestos, que es un tema desde luego fundamental. Bueno, como habéis comentado, efectivamente el compromiso se mantiene, evidentemente, de llegar al 0,5 al final de la legislatura en 3 años. Hemos empezado con un incremento del esfuerzo importante al 0,25, siempre insuficiente, no cabe duda, no lo voy a decir yo que es suficiente nunca, pero que es desde luego un paso en esa dirección, y probablemente sea más el esfuerzo al final del año 2021 si la adaptación a la respuesta a la pandemia lo va requiriendo, que es probable. Es probable. El crecimiento de la ayuda al desarrollo en España no es fácil en el sentido de la situación de desmantelamiento existente en el sistema público después de muchos años que la gráfica muestra con total claridad de casi desandamiar la ayuda al desarrollo cuantitativamente, que lleva siempre una cuestión cualitativa de equipos, de recursos, etc. Bueno, estamos trabajando en ello con todo el empeño que tenemos. Entre otros, para poder tener ese crecimiento sostenible y con toda la eficacia que requiere, estamos trabajando en una reforma en profundidad del sistema de la cooperación española, que lleva aparejadas reformas de la Ley de Cooperación al Desarrollo o de la Ley de Desarrollo Sostenible, o como se termine teniendo la denominación, donde es factible, como no, introducir o seguir el ejemplo de algunos otros países, introduciendo en la ley alguna referencia al compromiso con el 0,7 de una manera muy firme. Va a depender en gran medida de la presión social y de la voluntad parlamentaria y, desde luego, de la del gobierno que va a ser.
O sea, hay un momento de oportunidad, en definitiva, durante este año de elevar el compromiso también en ayuda al desarrollo, sin lugar a dudas. Respecto al papel internacional, Yolanda, bueno, lo estamos desde luego intentando. Estamos poniendo todo el esfuerzo y todo el ímpetu en los últimos ya 2 años largos en recuperar ese papel a nivel internacional. Y honestamente, creo que vamos progresando en ello. Sin querer exagerar, bueno, en los últimos 2 años y medio la sociedad española y todas las administraciones, no solo el Gobierno de España, también las administraciones entre las comunidades autónomas, las entidades locales, realmente hemos demostrado como sociedad española un compromiso de primer nivel en el mundo con hacer realidad la Agenda 2030 en nuestro país y trasladarla a esa visión global que, sin lugar a dudas y fundacionalmente, tiene la Agenda 2030 y se traslada también en la lucha por hacer realidad el Acuerdo de París, desplegando todas las capacidades que tenemos también de influencia mundial. Si lo aplicamos a la cuestión de la pandemia o a la situación de la pandemia, bueno, algunos ejemplos. España somos uno de los impulsores de la iniciativa de acceso a las herramientas contra la pandemia, de la iniciativa ACT, del acelerador de acceso, que es una de las iniciativas más importantes de respuesta y además más innovadoras a nivel internacional también. Tiene en el centro a la OMS, agrupa a todos los grandes actores y grandes fondos existentes ya en el tema de salud, y tienen los pilares de acceso universal, equitativo y la consideración de bienes públicos globales de las herramientas en el centro. Bueno, estamos impulsando ese mecanismo, estamos trabajando para hacer realidad sus principios, que no es fácil y no van a ser fáciles, primero cuantitativamente, que eso es ayuda al desarrollo, evidentemente, pero mucho más que ello cualitativamente, que es empujando en el seno, evidentemente, de la Unión Europea, que también lo es, no hace falta porque lo somos, pero también en el ámbito internacional para hacer realidad cuanto antes esa necesidad de distribución equitativa y de acceso equitativa a las vacunas, a los remedios y a los equipos de protección, y además con un foco central en el refuerzo de los sistemas públicos de salud, también dentro de esta iniciativa. Son más ámbitos, porque la crisis es multidimensional. He mencionado algunos como el del clima, pero estamos como España impulsando en las Naciones Unidas medidas referidas a la cuestión de la deuda, por ejemplo, y su vinculación a la salud y al desarrollo humano y a la acción por el clima, como parte del mecanismo de hacer disponibles mucho más recursos públicos en los países para invertir en esa recuperación saludable, verde e inclusiva que mencionaba María. En definitiva, estamos desplegando todos los instrumentos a nivel internacional que tenemos para ello. En el G20, en todos los ámbitos. No me extiendo mucho más, Yolanda, pero bueno, por supuesto a disposición para dar algún detalle más. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Después de hacer este recorrido un poco más aterrizado en nuestra realidad española, volvemos a la realidad internacional de la mano de María Neira. María, ¿qué problemas ha provocado en la gobernanza, en la salud mundial esta pandemia y cómo afecta al futuro, bueno, al futuro más inmediato, que ya está aquí, ¿no? Sí, gracias. Está claro que esta puede ser también una oportunidad para repensar y reforzar lo que podríamos llamar la arquitectura de salud pública global, ¿no? La nueva arquitectura de salud pública global. Hay un grupo de reflexión que ya está en marcha sobre qué se hizo bien, qué se podría mejorar, pero independientemente de lo que salga de ahí, que seguramente saldrán recomendaciones muy fuertes y muy interesantes y que habrá que poner en marcha, creo que ya hay un aspecto muy interesante sobre el cual estamos empezando a trabajar, que es reforzar el concepto del One Health, ¿no? Que algunos incluso llaman One Health o Planetary Health. Hay que poner el término en español mucho más bonito, porque lo de salud planetaria suena un poco como muy distante, ¿no? Pero es esa conexión, ese triángulo fundamental entre la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas, que son tan interdependientes, y está claro que la interrelación entre salud humana y salud animal, de alguna manera a través de
enfermedades zoonóticas y bueno, en distintas colaboraciones, pues de alguna manera sobre ahí se avanzaba, pero claramente la otra parte, que es la de la salud de los ecosistemas, la salud ambiental, esa parte hay que reforzarla muchísimo más porque son las bases sobre las que nos apoyamos y de donde dependemos para que nuestra salud pueda seguir adelante. Y ese triángulo también, ese concepto de One Health también nos va a permitir tener un sistema de detección precoz mucho más sofisticado del que tenemos ahora. Ahora tenemos un sistema de detección que funcionó, que funciona, seguramente se puede reforzar, seguramente muchos países todavía no tienen esa capacidad de detección rápida y de respuesta, pero si vamos a un sistema de detección rápida mejorado, tendrá que incluir algunos early warnings, o sea, detección de señales de humo que vengan no solo de la aparición de un nuevo virus o de la emergencia de un nuevo organismo patógeno, sino que también incluya cuestiones de preparación y de alerta, como el hecho de que bueno, hay un calentamiento, un aumento de la temperatura en una zona de montaña. Eso significa que probablemente el vector de la malaria va a tener mejores condiciones para reproducirse, ¿no? Va a formar su familia con mucha más, en fin, con mucho más placer y en condiciones más agradables, con lo cual vamos a ver casos de malaria donde no había. Sabemos ya, por ejemplo, que el dengue va a ser un problema de salud pública que va a aumentar casi un 35% en algunos países de Asia donde están en ese riesgo, que va a haber inundaciones en otros lugares, que va a haber una sequía, que eso va a hacer que no haya una producción de alimentos, y no hay nada que afecte más a la salud que pues una hambruna o un desplazamiento masivo. Es decir, tiene que haber otro tipo de alertas que nos digan cómo vamos a prevenir las próximas crisis, sean infecciosas, sean ambientales, y probablemente va a haber muchas también de causas ambientales. De hecho, obviamente no es el momento de decirle a la sociedad estamos intentando con todas nuestras fuerzas salir de esta pandemia, pero inmediatamente después va a haber que empezar a tratar también a controlar los efectos del cambio climático, ¿no? Nadie quiere dar malas noticias, por eso tenemos que ponerlo en positivo, es decir, la manera de salir de esta crisis es finalmente, en lugar de ponerle pues no sé, un scotch alrededor, o sea, una reparación de la tubería donde se rompió, cambiemos completamente las tuberías, porque así vamos a evitar inundaciones y volver a tener que cambiar el baño entero, ¿no? Entonces creo que esa arquitectura global nueva pasa por ahí, por ese concepto de One Health. Pasa también por una colaboración reforzadísima del multilateralismo. Yo creo que eso quedó patente, espero que ya no haya ningún tipo de desacuerdo en ese tipo, y sea cual sea el mecanismo, pero la colaboración multilateral es fundamental, y me alegro que Gabriel, por supuesto, lo mencionan, lo apoyan. Tercero, claramente también creo que quedó muy demostrado que no se improvisa, ¿no? Un sistema de salud, que hay que tener un sistema de cobertura sanitaria universal, sí o sí, no es negociable. Aquellos países que lo tienen, pues que lo refuercen, que le consigan más recursos y que se aseguren que esa financiación es sostenible. Y aquellos que no lo tienen, que hagan ese paso cualitativo, porque es fundamental proteger ese sistema de acceso universal, de cobertura sanitaria universal. Y luego, el otro aspecto que creo que cabe también destacar muchísimo, y que espero que sí que lo hayamos aprendido, es la inversión en investigación y cooperación. O sea, está claro que los países que invierten en investigación son países ganadores, no cabe ninguna duda, es incluso desde el punto de vista económico, y que esas becas precarias a nuestros chicos con PhDs tienen que no acabarse, sino reforzarse y aumentarse muchísimo, y por supuesto a través de la cooperación también podemos dar un gran impulso a lo que será esta arquitectura nueva de salud pública global. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, esto da para seguir hablando y hablando, como veis.
pero tenemos que ir cerrando las etapas de este diálogo y vamos a dar paso ahora a periodistas que nos están acompañando y que quieren formular algunas preguntas a las personas que han sido panelistas. Por eso, a panelistas, os pido por favor que pongáis la cámara para que la persona que va a dirigiros la pregunta os vea. Y doy paso a Gloria Pallarés, que es periodista de Planeta Futuro. Gloria, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Te oímos, Gloria. Muy bien. Pues bueno, ya veis que tengo unas cuantas preguntas. La primera la dirijo a los coautores del informe. Este informe analiza los datos del año pasado, de 2019, pero ya casi hemos acabado 2020. ¿Cómo pintan estos datos para 2020 y cómo prevéis que evolucionen en los próximos meses, sobre todo en el contexto de la COVID y las restricciones económicas? Gracias. Bueno, hay una cosa que no hemos hablado de este informe. ¿Por qué no utilizamos datos de 2020? Porque nosotros utilizamos desembolso. O sea, nosotros lo que analizamos es realmente lo que se ha gastado. Claro, eso nos obliga a retrasarnos un poquito en los presupuestos. O sea, digamos, vemos los datos de 2019, ¿no? No los de 2020. En este 2020, ¿qué nos preocupa? Pues nos está preocupando, por ejemplo, lo que estamos viendo de algunas cooperaciones a nivel local y autonómico que están reduciendo o han reducido sus presupuestos. Nos extraña mucho que un problema que se ha visto que es global, consideremos a la cooperación como otra vez prescindible, ¿no? Entonces, el análisis del desembolso real lo haremos el año que viene. Sí que es cierto que nos preocupa, por ejemplo, para los próximos años, que a nivel de salud la seguridad sanitaria como tal, o sea, este tema de controlar las pandemias, sea el único elemento. O sea, yo creo que todos los panelistas hemos estado hablando de la importancia de no cerrarnos solamente a esta pandemia, a pesar de que verdaderamente es una pandemia que ha afectado a todas las enfermedades, como ya hemos dicho, y a todos los problemas, ¿no? Y tenemos que solucionarla. Pero no puede ser solamente, o no debería ser solamente la seguridad sanitaria el único elemento que tuviera que estar dentro de lo que se llama la salud mundial. Nos preocupa, de alguna manera, que solo se visibilice esto. Por ejemplo, no hemos hablado, pero África, el continente africano, que es donde más enfermedades infecciosas tiene, más mortalidad tiene de todas las causas y más, bueno, la más inequitativa es América del Sur, ¿no? Pero donde más problemas hay, la pandemia en África no ha sido un gran problema. Yo creo, y sinceramente lo analizaremos para el año que viene, creo que en África ha dado más problemas la respuesta que la pandemia en sí. Entonces, en ese sentido yo creo que a nivel de calidad, que es lo que hablamos siempre, cuando hablamos de cooperación sanitaria nosotros siempre planteamos lo que es la calidad y la cantidad. En la cantidad yo creo que presumiblemente se va a computar mucho dinero, porque se está destinando mucho dinero a investigación y se va a destinar mucho dinero pues, al COVAX, al acelerador, a estos mecanismos, y seguramente el año que viene va a subir mucho. Lo que esperamos es que no sea una subida temporal y que se plantee lo que estamos hablando, yo creo que todos, ¿no? Que la salud es un problema mucho más amplio que una posible pandemia y que los problemas de salud ahora en este momento, yo solo quiero recordar una cosa, es verdad que esta pandemia ha sido tremenda, pero va a suponer el 3% de la mortalidad mundial. Y tenemos otros muchos problemas que no podemos dejar de lado. Evidentemente, hay que acabar con ella, pero tenemos que pensar también que tenemos que tener esa visión. Entonces, a mí me preocupa que, bueno, que veamos que la salud sea solamente este problema. Ahora es normal, o sea, tenemos que finalizar con y tenemos que intentar que se vacune a todo el mundo, pero no que solamente sea el único problema. Y a nivel de presupuestos, bueno, de la cooperación española, supongo que Gabriel podrá explicar un poco más. Yo creo que ha crecido algo, pero bueno, lo que tenemos que ir viendo es ver si de verdad, digamos, estos presupuestos pueden alcanzar ese 0,5% y sobre todo a lo que nos preocupa en salud es que se acerque a ese 12-15% de cooperación en salud que tiene la medida de los donantes.
Claro, yo si puedo aportar un poco así, evidentemente se están destinando fondos en salud a coronavirus en todos los lugares del mundo. De hecho, nosotros hemos hecho elevación de los presupuestos de muchos de nuestros programas por fondos destinados a tal efecto, ¿no? Incluso en programas que se habían visto parcialmente interrumpidos por la propia crisis, ¿no? Pero claro, es que los objetivos de desarrollo sostenible son muchos tienen que ver con la salud y lo ideal sería que no solamente se destinara el fondo a COVID, sino que todo lo que tiene que ver con cobertura sanitaria universal siga por el camino, que va a ser un serio palo en las ruedas para continuar con el crecimiento, con lo que se estaba trabajando para el año 2030 de cobertura sanitaria universal, mortalidad por causas previsibles, tuberculosis, SIDA, ya están viéndose algunos retrocesos en la atención a esas enfermedades y bueno, pues y luego lo que ocurre con esto que tiene que ver mucho con la presión social que comentaban anteriormente, ¿no? A ver qué presión social tenemos, ¿no? La presión social también en cierto modo se crea, ¿no? O sea, quiero decir que hay maneras de trabajar para que la presión social se entienda, quiero decir que, por ejemplo, en el Reino Unido no hubo problema para que la presión social destinara el 0,7% de los presupuestos porque la cooperación en el Reino Unido se consideraba como una especie de marca de país, ¿no? No es que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero esa es la idea, ¿no? Que se vea como algo que es positivo, ¿no? Y la cooperación en salud, pues exactamente igual. Yo creo que es muy importante que destinemos los fondos extra a COVID porque es necesario, pero que no descuidemos el resto de las atenciones. Es más o menos lo que tenía que comentar. Gabriel, creo que querías comentar algo. Sí, gracias, Yolanda. He perdido un poquito la conexión justo en el momento de alguna de las preguntas, entonces voy a responder a la cuestión del presupuesto y a una pregunta también que he visto ya interesante que probablemente ha lanzado Gloria Pallarés mientras estaba en el momento de desconexión. Respecto a los presupuestos, bueno, dos cuestiones quería plantear. Bueno, la primera es que efectivamente es necesario hacer una reforma y un refuerzo de las estructuras del sistema de la cooperación española. Aunque yo quiero hacer también un reconocimiento. Yo creo que si el año que viene podemos llegar al 0,5% de la ODE, os lo digo con honestidad, porque las necesidades de financiación a través del sistema o de infrafinanciación del sistema multilateral, que tiene perfectamente engrasado y garantizada la eficacia en muchos de sus programas, es tal que se podría hacer. No obstante, si lo que queremos realmente es ejercer una cooperación más de marca, pues también es importante, evidentemente, el refuerzo de la cooperación bilateral y modular ese crecimiento con un equilibrio entre ambas cuestiones, entre ambos canales. Pero vamos, creo que no debe ser excusa el que no tenemos estructura para no hacer un incremento de ayuda al desarrollo por las necesidades también identificadas en el sistema multilateral y se puede hacerlo con total garantía y eficacia. En segundo lugar, respecto a presupuestos, la distribución por prioridades. Una cuestión que efectivamente habéis señalado, creo que no es asumible tener un 2% o un 2,5% en ayuda del desarrollo en el sector de la salud. Creo que ese decrecimiento refleja no solo a nivel de la ayuda al desarrollo, sino también en los sistemas de salud en general que hemos vivido también en España y las consecuencias las estamos viendo de esa atención o de ese desmantelamiento cuantitativo y también cualitativo de los presupuestos y de los sistemas de salud, y es una de las grandes lecciones aprendidas. No obstante, desde ese enfoque sistémico y de trabajo en los determinantes, es importante que veamos que muchas de las cuestiones en las que tenemos que reforzar la ayuda al desarrollo van a estar ligadas a cuestiones que no son directamente vinculadas al sistema de salud. María ha planteado una agenda de 6 prescripciones que yo he tomado nota muy obedientemente porque estamos en proceso, además, de establecer una estrategia de salud global que estaba ya en agenda antes de la pandemia, donde queremos traer ese enfoque de una salud o de salud planetaria al centro del planteamiento como estrategia de salud global, pero que refleje claramente y traslade además a todo el conjunto de la política de desarrollo esas interacciones que tienen que ver con los sistemas agroalimentarios, con la gestión de los territorios o en esas barreras entre el medio animal y el humano, el que tiene que ver con el clima, con la energía, con el acceso a agua potable, etc. Lo cual no quiero decir que no se vaya a incrementar la salud, sino que realmente el incremento tiene que ser armónico para trabajar en esa doble vertiente, los determinantes, las causas profundas, por decirlo así, y esos sistemas de salud.
Y esto me lleva a un último punto que lo planteaba, creo que era Gloria Pallarés del País en el foro y probablemente lo hizo verbalmente. ¿Es suficiente lo que vamos a hacer con ayuda al desarrollo para trabajar este enfoque sistémico? Y mi planteamiento, el mensaje que quiero trasladar es claramente no. No es así. Y el reto fundamental, pensando en cómo transitar, en cómo reformar la cooperación española, una ley de cooperación ya que está bastante anticuada, es precisamente transicionar de un enfoque centrado en una política de ayuda al desarrollo a un enfoque centrado en una política para el desarrollo global sostenible, que incluye, evidentemente, los objetivos de desarrollo social, de inclusión, de lucha contra la pobreza más tradicionales, si queremos así, por supuestísimo, y en primer lugar, pero lo que incluye es la movilización de todas las políticas públicas, las que están asociadas a la ayuda al desarrollo presupuestariamente y las que no, las de los actores públicos de todas las administraciones y las de los actores privados, encaminando a través de los incentivos y los presupuestos a construir los bienes públicos globales, entre los cuales está la salud planetaria y también la lucha contra la injusticia, la exclusión, las desigualdades, etc. Pero una noción que va mucho más allá de la ayuda al desarrollo. Es en realidad una política para el desarrollo global sostenible, tal y como lo refleja la Agenda 2030 del Acuerdo de París, que requiere, como creo que apuntaba Gloria del País, no solo la ayuda al desarrollo, requiere coherencia entre todas las políticas, requiere desmantelar ciertos desincentivos a esa salud global existentes en la actualidad, dentro de nuestras fronteras y fuera, requiere trabajar en otras políticas públicas que no han sido tradicionalmente las de cooperación al desarrollo, evidentemente, y que requiere un esfuerzo y una movilización política que no la consigue la ayuda, lo consigue un compromiso integral con una política específica que integra a todas las demás para conseguir una contribución positiva, si queremos llamarlo así, a una globalización diferente, a una globalización segura, sostenible, inclusiva y que respeta la salud planetaria y la salud humana en ese esquema de interrelaciones. Espero haber respondido a Gloria, pero no estoy del todo seguro. Gracias. Bueno, perdón, vamos un poquito ajustadas de tiempo, así que si nos importa, tenemos dos preguntas de dos periodistas que las voy a leer de una manera rápida y os pido una respuesta un poco telegráfica para que podamos acabar en tiempo y no pasarnos demasiado. Belén Gómez del Pino, de Onda Cero, nos dice: pregunto por las vacunas COVID. ¿Ven factible una distribución ecuánime de las vacunas en todos los países del mundo? ¿Qué riesgos hay de que no se produzca y qué riesgos plantea el que no vaya a producirse? Y luego tengo también María, nos plantea si España va a permitir viajar a familias y allegados en Navidades. Bueno, que esto se va a producir, ¿no? Y nos pregunta si consideran que esto es prudente y si creen que en España habrá una tercera ola antes de que lleguen las vacaciones. Las vacunas, perdón. Puede responderla, o sea, las he agrupado con el objetivo de poder ser un poquito más rápidas, pero puede responder cualquiera. Gracias. Vale. Creo que yo me concentraría ahora sobre todo en estas vacaciones en evitar la transmisión donde sabemos que puede haber más riesgos, es decir, evitar las aglomeraciones, evitar en espacios cerrados, mal ventilados, que haya personas que estén en contacto muy estrecho. Sabemos que esas son las donde hay mayor transmisión, o sea que cada uno tenemos que hacernos nuestra propia gestión de riesgo, dónde vamos a ir y a partir de ahí también ser nuestros propios agentes de cómo reducir ese riesgo al máximo. Si va a haber una tercera ola o no, yo creo que hacer escenarios de este tipo, lo que hay que hacer es prevenir ya esta transmisión ahora mismo, independientemente de lo que vaya a pasar. No vamos a permitir ahora mismo que el número de casos vaya más, tenemos que seguir con esas medidas públicas de salud pública de barrera con la misma intensidad y desde luego la vida sigue, pero tenemos que seguir con esa reducir esa probabilidad de transmisión, como decía, sobre todo en esos ambientes cerrados, aglomerados y donde pueda haber una transmisión por aerosoles y porque hay mala ventilación. Ventilar también es fundamental, aunque ahora con el invierno va a ser un poco más difícil. Las vacunas, COVAX va a intentar que haya esa distribución solidaria, pero obviamente va a haber muchos obstáculos también. Pero dejo a otros responder que seguramente tienen más que aportar.
Respecto a la pregunta de la tercera ola, bueno, tampoco se puede vaticinar el futuro de forma precisa. Lo que sí es cierto es que a finales de enero y primeros de febrero todos los años hay un pico de infecciones respiratorias que es el pico de la gripe. Y la transmisión pues, puede ser, no es exactamente igual, pero es similar. Lo cual significa que la recomendación, absolutamente de acuerdo con María, es no solamente seguir con las medidas, sino extremar las medidas ahora que estamos en un entorno, o sea, una situación en la cual vamos a convivir más en espacios cerrados y eso puede aumentar la posibilidad de contagio, ¿no? Que es que en España ha empezado a hacer frío hace una semana y media, 2 semanas, y entonces hasta ahora podíamos estar en espacios abiertos, pero bueno, pues hay que extremar las medidas. Y respecto a las vacunas, bueno, ojalá y se pueda cumplir las propuestas de tener vacunada a toda la población mundial en 2021, ¿no? Yo creo que va a ser un poco difícil porque, bueno, el sistema logístico y de distribución y sobre todo el acuerdo general, ¿no? Que hay con varias iniciativas que intentan que las vacunas se repartan de la forma más justa posible y que se acelere la producción, pero que a la vez lleguen a las personas que lo precisan, y todavía no hay un acuerdo claro entre esa. Hay varias propuestas, hay al menos 3 propuestas más amplias y todavía no hay un acuerdo claro. Es muy importante, yo creo que también desde la OMS, ¿no? que intentar que las propuestas se aúnen, ¿no? en una sola, porque como sabemos, pues la coordinación es muy importante para el éxito y para los resultados en la vacunación, y sobre todo tener en cuenta esto que hemos comentado desde el principio, ¿no? que si no logramos erradicar o disminuir al menos muchísimo la presión epidémica de coronavirus en cualquier parte del mundo, pues no se va a poder recuperar el comercio, no vamos a poder recuperar la tranquilidad, no nos vamos a poder quitar la mascarilla y vamos a seguir con este asunto durante un tiempo largo, ¿no? O sea que es muy importante esa estrategia y ahí estamos pues esperando que vaya lo mejor posible y lo antes posible. Bien. Gabriel. No, muy brevemente, respecto a la situación de la pandemia en Navidades y viajes a España y demás, me remito evidentemente a lo que nuestro ministro y Ministerio de Sanidad ha planteado como medidas y que creo que María, además José Félix han enfatizado mucho. Pero un comentario respecto a la distribución de las vacunas. Bueno, va a ser un reto, evidentemente. Nosotros estamos trabajando a tope con todas las energías para que esto sea posible. El mecanismo establecido de la facilidad de COVAX y del mecanismo de compra avanzada de mercado, no solo son innovadores, son complejos, pero están avanzando con sus dificultades, pero bien. Es un mensaje que tenemos que enfatizar porque realmente es la esperanza que tenemos de poder avanzar en ese acceso equitativo, y vamos a poner toda la carne en el asador, con todas las incertidumbres y dificultades que tiene, logísticas, algunas evidentes, como las cadenas de frío, el momento en el que estén disponibles las vacunas más adecuadas, cuya efectividad no se mide solo por la efectividad en un ensayo clínico, sino sobre la efectividad puesta sobre el terreno y en cuanto a coste y en cuanto a posibilidades de distribución en lugares remotos de África o en grandes ciudades donde puede ser difícil garantizarlo, y lo cual nos remite nuevamente a los sistemas nacionales de salud, a las capacidades locales, a la organización comunitaria y un montón de factores que no podemos desimbricar de lo que es meramente la disposición de vacunas. Pero hay que poner todo el esfuerzo en ello. Hace falta todavía mucha financiación para los países menos adelantados a través del mecanismo de la AMC que he mencionado. Hace falta que los laboratorios terminen de cristalizar sus acuerdos con la iniciativa COVAX como mecanismo de representación y agrupación de la demanda de vacunas en el mundo, pero yo soy optimista por naturaleza y lo soy en este caso. Si no es a final de diciembre de 2021, vamos a conseguirlo. Es un mecanismo sin precedentes de intervención de mercados, lo queremos ver así, que no ha sido solo desde lo público, sino desde una asociación entre lo público, lo multilateral, las instituciones multilaterales, la sociedad civil, la ciencia y una alianza sin precedentes y que puede marcar mucho también el camino a las respuestas futuras, y por ello estamos apostando. Yo soy optimista, creo que faltará mucho esfuerzo, pero lo vamos a conseguir.
Yolanda, si me permites solo decir que desde la OMS en el COVAX y el ACT Accelerator queremos agradecer públicamente a España por toda su respuesta positiva siempre que hemos solicitado, sea para el fondo que se está creando para el COVAX y también en la respuesta en las cuestiones ambientales, en la transición energética. Contamos con España en muchas cosas y quería agradeceroslo. Por supuesto, eso no significa que nos conformamos, pero quería agradecer públicamente la respuesta positiva que ha dado España a todos estos pedidos, sobre todo en la cuestión de vacunas y de respuesta al COVID-19. Gracias. Bien, pues como decía antes, esto daría para poder conversar largo y tendido. Yo quisiera hacer un brevísimo resumen de algunas de las cuestiones que se han planteado. Me quedo con la frase que se ha repetido varias veces, que es: el problema de una persona es problema de todas. Creo que esta pandemia lo ha dejado bien claro. Una pandemia que, según hemos visto, responde a fallos sistémicos y factores que han favorecido esta situación, que en realidad es una suma de crisis. Una suma de crisis que tiene mucho que ver con el maltrato al medio ambiente y que tiene también que ver con los modelos de producción que son depredadores, que están acabando con nuestro planeta. Tenemos un grave problema de inequidad en el planeta que hace que muchas personas vivan esta crisis como una crisis más que se suma a las muchas que ya vivían previamente. Por lo tanto, tenemos que afrontarlo como tal, no como algo estanco, sino algo que está absolutamente relacionado con otras muchas crisis. ¿Qué medidas se han planteado aquí? En primer lugar, repensar la salud pública desde esta óptica mucho más interconectada con otras crisis, incidir sobre una recuperación sana en todos los sentidos, que tenga en cuenta todos esos factores de los cuales se ha hablado. Se ha defendido el multilateralismo, la responsabilidad de la comunidad internacional para hacer frente de manera colectiva a esta situación. Se ha hecho incidencia también en la necesidad de limar las incoherencias existentes entre políticas públicas que por un lado apoyan, pero por otro lado no apoyan tanto. Se ha defendido la necesidad de fortalecer la salud universal, la salud pública y la investigación, sin la cual no se puede hacer nada en materia de salud. Y en todo este contexto se ha defendido una cooperación como una ficha clave, como un elemento clave para poder avanzar en la salida, ¿no? Se ha pedido una mayor cantidad y una mayor calidad en los fondos de cooperación, pero también de ayuda humanitaria y de salud. Y se ha destacado el papel que España tiene en el compromiso, que se ha reiterado el compromiso de cumplir con el 0,5 a final de legislatura y en apostar por una cooperación que sea más eficaz. Tomamos ese guante que nos lanza Gabriel y seguiremos haciendo presión como sociedad civil que somos, porque ese es uno de nuestros grandes deberes. Y por mi parte, pues agradezco, ha sido un diálogo muy interesante. Como parte de la coordinadora de ONGs de desarrollo, agradecemos profundamente poder formar parte de estos diálogos que enriquecen. Y sin más, pues doy paso a Eduardo García Langarica, que es presidente de Medicus Mundi, que va a hacer el cierre a este diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda. Ha sido un auténtico lujo haber asistido a esta presentación del informe. Como casi todo lo que yo tenía un poco preparado para terminar y clausurar se ha dicho y se ha repetido más de una vez, solo quería señalar en plan muy telegráfico un par de cositas. Lo primero es que los avances hacia conseguir la cobertura sanitaria universal son nulos, más que otra cosa, que en el camino para conseguirla es fundamental el fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de su equidad, que deben estar basados en la atención primaria de salud y con una salud pública potente, y que urge incorporar en los debates internacionales el compromiso vinculante del derecho a la salud, así como su consideración como bien público global, lo mismo que la vacuna, y en ambos casos con mecanismos de rendición de cuentas. Como vamos con retraso, no voy a decir nada más, lo único que da que en nombre de Medicus Mundi y Médicos del Mundo agradecer a Gabriel Ferrero y María Neira por su participación de lujo como panelistas en este acto, al doctor Renko van den Pas, investigador senior del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, y a Kasia Lemasca, asesora de la política de la Unión Europea para fondos destinados al SIDA, por su participación en el informe,
a través de sus artículos de opinión, al doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de asistencia sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, por lo mismo, por el artículo de opinión en el informe y por su participación en directo hoy aquí. Y, por supuesto, agradeceros a todas las que habéis estado siguiendo este acto y participando en él. Y, finalmente, agradecer al Día Después y a todo su equipo de profesionales por el trabajo que ha supuesto organizar este evento y felicitarles por el éxito del mismo. Y, sin más, pues yo, por mi parte, doy por concluido esto. Pues muchas gracias a todo el mundo y gracias a quienes habéis intervenido, Gabriel, José Félix, Carlos y María. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Dónde estoy?